¿Estás listo para conocer a los 5 animales antiguos que harían temblar incluso al mismísimo Tiranosaurio Rex? Olvida todo lo que creías saber sobre el miedo prehistórico, porque antes y después de los dinosaurios habitaron monstruos aún más escalofriantes, criaturas con colas armadas como garrotes, insectos del tamaño de humanos, colmillos como espadas y escorpiones venenosos que podían matarte en segundos. No fueron mitos, no fueron leyendas, existieron y dominaron un mundo más salvaje, más oscuro y más letal que cualquier parque jurásico. Te advertimos algo. Después de esto, los dinosaurios te parecerán adorables. Pero aquí va una pregunta que pocos pueden responder. ¿Qué había antes de los dinosaurios? ¿Qué criaturas habitaron la Tierra 100 millones de años antes que ellos? ¿Y qué seres espeluznantes surgieron después, 50 millones de años más tarde? Seguro hay menos expertos en eso, pero sin duda hubo vida en aquellos períodos, y algunas de esas criaturas daban mucho más miedo que los dinosaurios, no siempre por su tamaño, sino por su aspecto aterrador. Hoy descubrirás cosas impresionantes. ¿Qué pez prehistórico tenía una mordida 2 veces más fuerte que la de un oso polar? ¿Qué ave del pasado tenía una envergadura parecida a la de un avión F-16? ¿O qué criatura tenía cuerpo de toro y cabeza de jabalí? Y eso es solo el comienzo. Prepárate para conocer a los animales antiguos más aterradores que los dinosaurios. Antes de seguir, no olvides darle me gusta y suscribirte. Ahora sí, vayamos al origen. Según una teoría ampliamente aceptada, la vida en la Tierra comenzó en el océano. Así que empezamos nuestro viaje en las profundidades del antiguo mar, con un verdadero monstruo marino, el Dunkleosteus. Este depredador dominaba los océanos del período devónico, mucho antes de que los dinosaurios aparecieran. El género Dunkleosteus incluye varias especies, pero nos centraremos en la más temible, Dunkleosteus terrelli. Visualízalo, un pez gigante con cuerpo, aletas y cola parecidos a los de los peces actuales que nadan en aguas medias, lejos del fondo. En biología eso se llama pelágico, pero lo realmente impactante es su cabeza. Basta una mirada para saber que no era un pez inofensivo ni un comedor de plancton. La forma de su mandíbula revela algo claro. Era un depredador voraz, especializado en cazar animales grandes. Y aquí viene la sorpresa, no tenía dientes. Así es, sus mandíbulas estaban formadas por placas óseas afiladas, no por dientes reales. Estos bordes actuaban como cuchillas y su diseño hacía que al cerrarse se afilaran entre sí. Pura eficiencia evolutiva. Los científicos analizaron la estructura y potencia de su mordida y descubrieron 2 cosas impresionantes. Primero, el Dunkleosteus podía abrir sus mandíbulas tan rápido que generaba un efecto de succión, atrayendo agua y presas pequeñas hacia su boca como una bomba. Segundo, su fuerza de mordida era descomunal. Por darte una idea, un ejemplar de 6 metros podía ejercer una mordida de 4.400 newtons, 989 libras, en los bordes de la mandíbula y hasta 5.300 newtons, 1.190 libras, en los puntos centrales. En comparación, la mordida de un oso polar moderno ronda los 2.570 newtons, la mitad. Increíble, ¿no? Con ese poder, el Dunkleosteus podía con casi cualquier presa, menos una, y pronto verás cuál era esa excepción tan especial. Pero antes, hablemos de su tamaño, peso y velocidad. Aún no se ha encontrado un esqueleto completo de un adulto, así que las estimaciones varían. Se cree que podía alcanzar hasta 10 metros de largo y pesar entre 3 y 4 toneladas. En su época, fue uno de los cazadores más grandes del océano. Y a pesar de su tamaño, no era lento. Se estima que podía nadar entre 32 y 40 kilómetros por hora, 20 a 25 millas por hora, una velocidad impresionante para la vida marina de hace cientos de millones de años. Gracias a su tamaño, fuerza y agilidad, estaba en la cima de la cadena alimenticia. Comía amonites, tiburones primitivos, placodermos y sí, también otros Dunkleosteus, porque este terror marino era caníbal. Y eso abre una hipótesis fascinante. Tal vez su principal motor evolutivo fue la competencia entre miembros de su propia especie.
Sus peores enemigos eran sus hermanos. Esto explicaría por qué desarrollaron mandíbulas tan fuertes y placas óseas en la cabeza. Pero hay algo curioso. En los 50 millones de años que existió esta especie, nunca evolucionó protección para la parte trasera de su cuerpo. ¿Por qué? Tal vez porque esa zona rara vez era atacada. Lo más probable es que, cuando estos peces luchaban entre sí, apuntaban siempre a la cabeza. Esa era la táctica: golpear los órganos vitales, evitar mordidas en la zona vulnerable y salir ganando. En otras palabras, la evolución premió a los que mejor protegían la cabeza. Y así, con el tiempo, el Dunkleosteus se convirtió en una máquina de cazar y de sobrevivir. La parte delantera del cuerpo del Dunkleosteus, su espalda anterior y abdomen, estaba protegida por una armadura gruesa y bien ajustada. Esta coraza no solo le daba un aspecto imponente, sino que le brindaba una defensa crucial contra ataques frontales y laterales, especialmente de sus propios congéneres. Aunque esto es solo una teoría, es bastante aceptada en el ámbito científico, ya que otras explicaciones resultan menos convincentes. Ahora imagina lo siguiente: ¿y si el Dunkleosteus atacara desde atrás, apuntando directamente a la cola de su enemigo? Suena interesante, pero no sería nada efectivo. Lo más probable es que el oponente reaccionara de inmediato, intentando morder también la cola del atacante. El resultado sería un caos: dos depredadores mordiéndose mutuamente por la parte trasera. En el mejor de los casos, ambos quedarían gravemente heridos. En el peor, uno o los dos morirían. No parece una táctica muy eficaz para sobrevivir, ¿verdad? Por eso, esta estrategia seguramente fue descartada por la propia evolución. Volviendo a lo esencial, el Dunkleosteus fue, sin duda, el rey de los mares durante su época. Un superdepredador perfectamente adaptado a su ecosistema. Por eso su desaparición no pudo haber sido algo casual. Tuvo que ver con cambios profundos en el ambiente marino. De hecho, su extinción coincide con dos grandes crisis de biodiversidad en la historia del planeta. El evento Kjellwasser, hace unos 372 millones de años, y el evento Hangenberg, en el límite entre el Devónico y el Carbonífero, hace unos 359 millones de años. El segundo de ellos redujo drásticamente la diversidad marina. ¿Por qué ocurrió? Aún no hay una respuesta definitiva. Algunas hipótesis son extremas: una supernova que estalló cerca del sistema solar o un asteroide que impactó la Tierra. Otras, más plausibles, apuntan al crecimiento masivo de los bosques y a cómo esto afectó los ecosistemas marinos. ¿Y qué tiene que ver la vegetación con los océanos? Pues mucho. A medida que los bosques se expandieron hacia el interior de los continentes, el suelo se volvió más rico en materia orgánica. Esto alteró el flujo de los ríos, que comenzaron a arrastrar una gran cantidad de nutrientes y desechos hacia el mar. Resultado: proliferación de microalgas. Estas algas, al morir y descomponerse, consumían oxígeno del agua, provocando zonas muertas. Primero desaparecieron los animales pequeños, luego los grandes, como el Dunkleosteus. Y como si fuera poco, se cree que las corrientes marinas también se alteraron, empujando sulfuro de hidrógeno desde las profundidades hasta las zonas costeras, agravando aún más la crisis. ¿El resultado final? Un depredador marino perfecto, diseñado por millones de años de evolución, desapareció para siempre. A día de hoy, su extinción sigue siendo un misterio sin resolver. Pero no nos detenemos aquí. Nuestro siguiente protagonista es otro habitante de los antiguos océanos, el Doriaspis. Este pequeño pez nadaba en las aguas del Devónico temprano, hace entre 415 y 395 millones de años. A diferencia del Dunkleosteus, el Doriaspis no tenía mandíbulas. Su forma era extraña y su aspecto bastante inusual. Los primeros restos fueron hallados en 1882 por Leontovich durante una expedición. Poco después, el zoólogo británico Edwin Ray Lankester estudió el hallazgo y lo nombró Scaphaspis natans. Más tarde, en el siglo XX, el geólogo Errol Primera White retomó el estudio y decidió renombrarlo como Doriaspis, usando términos griegos que significan lanza y escudo, porque su silueta se asemejaba a ambos. ¿Era aterrador? No tanto. Este pez no superaba los 15 centímetros, unas 6 pulgadas.
pero su aspecto sí llamaba la atención. Su lomo parecía el caparazón de una tortuga y su vientre era plano. La cola era larga, delgada y con espinas en los bordes. Además, sobresalían dos protuberancias óseas casi redondeadas desde los costados del cuerpo. En algunas especies parecían alas y tenían hasta dientes en los bordes. ¿Para qué servían estas estructuras? Esa es la gran pregunta. Tal vez lo ayudaban a flotar o estabilizarse en el agua, pero como su forma no se parece mucho a una ala real, esta hipótesis no convence a muchos paleobiólogos. Y lo cierto es que no sabemos con certeza si vivía en aguas medias o si se desplazaba por el fondo marino. Sin datos claros sobre cómo vivía o de qué se alimentaba, es muy difícil entender para qué servía cada parte de su cuerpo. Pero aquí es donde entra tu imaginación. ¿Y si tú propusieras una teoría? Tal vez esas protuberancias tenían una función que aún no hemos imaginado. ¿Quién sabe? Podrías inspirar a un futuro descubrimiento científico. Y no es el único misterio del Doriaspis. También está su extraño pico, o tribuna, como lo llaman los científicos. Hasta hoy, nadie sabe para qué lo usaba. Curiosamente, esta espina no estaba encima de la boca, como en muchos peces modernos, sino debajo de ella. Una ubicación extraña, pero con posible sentido biológico. Es posible que el Doriaspis usara su peculiar espina para remover sedimentos del fondo marino. Al hacerlo, despejaba su campo de visión y dejaba al descubierto cualquier cosa interesante frente a sus ojos y su boca. Si encontraba algo comestible, podía devorarlo al instante. En la naturaleza, la rapidez al alimentarse marca la diferencia. Quien come más rápido tiene más posibilidades de sobrevivir. La explicación parece lógica, pero como en muchos otros aspectos de este extraño pez, seguimos tropezando con la falta de pruebas. ¿Y si en realidad el Doriaspis no vivía en el fondo, sino que era pelágico, es decir, habitaba en aguas intermedias? Entonces todo ese razonamiento se vendría abajo. Lo cierto es que sabemos muy poco sobre esta criatura. De hecho, muchos descubrimientos clave sobre el Doriaspis todavía están por hacerse. La siguiente historia también está relacionada con la evolución de la vida en la Tierra. Pero esta vez no hablaremos de un solo animal, sino de dos antiguos depredadores marinos cuyos nombres pueden causar confusión: el Mosasaurus y el Mesosaurus. Aunque sus nombres suenen similares, eran muy distintos, tanto en forma como en función. Uno de ellos, además, jugó un papel crucial en el desarrollo de la ciencia moderna. Ahora verás cuál. Empecemos con el Mosasaurus, un depredador marino gigante. Era un reptil de la orden Squamata, familia Mosasauridae y género Mosasaurs. Hoy se reconocen al menos 5 especies dentro de este género, pero nos centraremos en la más conocida, Mosasaurus hoffmanni. Los mosasaurios vivieron durante el período Cretácico, entre 145 y 66 millones de años atrás. Sus fósiles han sido hallados en todos los continentes, incluso en la Antártida. Habitaban mares cálidos y poco profundos, muy comunes hacia el final del Cretácico. Eran reptiles vivíparos, de sangre caliente y con un metabolismo alto. Un adulto podía superar los 10 metros de longitud y llegar a pesar hasta 70 toneladas. Su esperanza de vida rondaba los 42 años. ¿De qué se alimentaban? Eran cazadores formidables. Comían peces óseos, calamares, tiburones e incluso otros reptiles marinos. Sus presas favoritas eran las tortugas marinas. Durante los últimos 20 millones de años del Cretácico, los mosasaurios desplazaron a casi todos sus competidores. Tiburones gigantes como los mackerel sharks y los últimos pliosaurios. Se convirtieron en los superdepredadores absolutos de los océanos de su tiempo. Pero su reinado terminó bruscamente. Hace 66 millones de años, los mosasaurios se extinguieron junto con los dinosaurios y los pterosaurios, en el evento de extinción masiva del final del Cretácico. Aún así, su existencia dejó una huella profunda. Al dominar los océanos, moldearon la evolución de muchas especies marinas. Además, su historia nos ayuda a entender algo fundamental. Los ancestros de los mosasaurios vivían en tierra firme. Esto convierte a estos reptiles en un caso clave para estudiar la transición evolutiva de la vida terrestre al medio acuático. Ahora pasemos al Mesosaurus,
otro reptil acuático, pero muy diferente. Se han encontrado restos fósiles de esta criatura en sedimentos que datan del Pérmico temprano, entre 299 y 271 millones de años atrás. El Mesosaurus era pequeño, apenas medía 1 metro y se alimentaba de crustáceos y peces diminutos. Podría parecer insignificante, pero su importancia científica es enorme. Una característica crucial: el Mesosaurus vivía en agua dulce. No podía sobrevivir mucho tiempo en agua salada, lo que implicaba una limitación geográfica clara. No podía cruzar océanos. Y aquí es donde entra la ciencia. El meteorólogo alemán Alfred Wegener reparó en un detalle curioso. Fósiles de Mesosaurus aparecían tanto en Sudamérica como en África, en regiones separadas por el Océano Atlántico. Como este animal no podía nadar tan lejos, Wegener concluyó que ambos continentes habían estado unidos en algún momento del pasado. A partir de esta observación, formuló en 1912 la hipótesis del supercontinente primitivo, que más tarde se conocería como Pangea. Esta idea evolucionó con el tiempo y dio origen a la actual teoría de las placas tectónicas. Es decir, ese pequeño lagarto de agua dulce ayudó a transformar para siempre nuestra comprensión del planeta. Pero no todo termina en el agua. Ahora viajamos a tierra firme para conocer a una de las criaturas más fascinantes que vivió después de los dinosaurios. A finales del siglo XIX, los paleontólogos Carlos Ameghino y Francisco Pascasio Moreno anunciaron un descubrimiento sorprendente: un ave gigante no voladora llamada Phorus racos. Este hallazgo cambió la forma en que vemos la historia de las aves. Las pocas especies de aves no voladoras que conocemos hoy, como el avestruz o el emú, son apenas la punta del iceberg. Detrás hay una historia profunda y en gran parte olvidada, y el Phorus racos fue parte de ella. Esta ave vivió en Sudamérica desde hace 62 millones de años hasta hace unos 1,3 millones de años, es decir, desde el Paleógeno hasta mediados del Pleistoceno. Un ejemplar adulto podía medir hasta 2,5 metros de altura, unos 8 pies, y pesar unos 150 kilos, 330 libras. Tenía una cabeza enorme y un pico lateralmente aplanado con una punta en forma de gancho, ideal para desgarrar carne. Sus patas eran largas, musculosas y terminaban en garras potentes. Estos rasgos revelan sin lugar a dudas que era un depredador terrestre. Gracias a su velocidad y resistencia, podía perseguir a sus presas con eficacia durante largos periodos. Durante millones de años, los Phorus racidae fueron los depredadores dominantes de Sudamérica, una región que permaneció aislada del resto del mundo por mucho tiempo. Pero hace unos 2,7 millones de años, América del Norte y del Sur se unieron a través del Istmo de Panamá, y las especies de ambos continentes comenzaron a mezclarse. Con esta nueva competencia, los Phorus racos perdieron su ventaja y finalmente desaparecieron. Los nuevos depredadores que llegaron eran más poderosos, y eso significó el final para muchos cazadores nativos. Incapaces de competir, fueron desapareciendo poco a poco. Uno de los últimos en resistir fue Titanis walleri, una especie de Phorus racos que intentó salvarse migrando hacia América del Norte. Caminó hasta allí, pero ni siquiera ese cambio le dio una oportunidad. Sus restos se encontraron en el sur de Estados Unidos, testimonio de su último intento de sobrevivir. Hoy, el Phorus racos es más que un fósil curioso. Es una ventana a la evolución. Su historia es valiosa no solo por haber vivido hace millones de años, sino porque representa un experimento evolutivo asombroso. Un ave gigantesca que abandonó el vuelo. ¿Por qué una criatura con alas dejaría de volar? La selección natural puede darnos una pista. Funciona de forma sencilla. Las características que ayudan a sobrevivir y reproducirse se conservan. Las que entorpecen desaparecen. Las mutaciones generan cambios y la naturaleza decide cuáles se quedan. En el caso del Phorus racos, no fue la competencia lo que lo obligó a quedarse en tierra. Nadie lo forzó a dejar de volar. Entonces, ¿por qué lo hizo? La respuesta está en su modo de vida. Estas aves no necesitaban volar para cazar ni para reproducirse. Y volar, aunque parezca majestuoso, es exigente. Consume muchísima energía y conlleva riesgos. Así,
Poco a poco, simplemente dejaron de hacerlo. Sus alas no desaparecieron del todo, pero sí se hicieron más pequeñas hasta convertirse en algo secundario. Mientras tanto, sus patas se volvieron fuertes y musculosas. La selección natural le otorgó todo lo necesario para triunfar sin volar. El Forus racos se extinguió hace unos 1,3 millones de años, pero su legado vive en sus parientes más cercanos. Las seriemas, aves sudamericanas de patas largas que aún conservan un débil reflejo de aquella grandeza pasada. La vida del Forus racos demuestra que, después de los dinosaurios, hubo aves que no solo sobrevivieron, sino que dominaron la Tierra. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Y qué pasó con el cielo? Cuando los pterosaurios se extinguieron, ¿quedó el cielo vacío? ¿Todas las aves se quedaron en tierra? La respuesta nos lleva a uno de los mayores titanes del aire, el Argentavis. Este coloso alado vivió en lo que hoy es Argentina. Durante el Mioceno, hace entre 23 y 5,3 millones de años. Sorprendentemente, compartió territorio y época con el Forus racos. Pero mientras uno dominaba la Tierra, el otro conquistaba los cielos. El Argentavis era el doble de grande que cualquier ave voladora actual. Su envergadura llegaba a los 7 metros, apenas un poco menos que la de un avión caza F-16. Su peso rondaba los 70 kilos y de pie alcanzaba una altura de 1,80 metros como una persona adulta. Estar al lado suyo habría sido intimidante. Pero ¿cómo despegaba un animal así? Y más aún, ¿cómo se mantenía en el aire? Investigaciones revelan que sus músculos de vuelo eran relativamente pequeños. Eso significa que no podía mantenerse volando a fuerza de aleteo constante. En lugar de eso, el Argentavis aprovechaba las corrientes térmicas ascendentes. Batía sus alas solo para despegar o aterrizar. Una vez en el aire, planeaba con gracia, cubriendo enormes distancias sin apenas esfuerzo. Volaba como lo hacen los planeadores modernos. Subía en las corrientes ascendentes y luego se dejaba llevar, deslizándose suavemente en la dirección deseada. Esta estrategia, energéticamente eficiente, le permitía recorrer grandes extensiones de terreno buscando comida. Despegar, sin embargo, era el reto. Con alas tan grandes, cualquier movimiento en tierra era complicado. Probablemente necesitaba viento de frente para generar sustentación. Corría, saltaba y se impulsaba con sus potentes patas. También es posible que aprovechara laderas o colinas para lanzarse al aire. Pero volvamos a una pregunta clave. ¿Por qué volaba? Aunque era carnívoro, Argentavis no era un depredador activo. Su cuerpo no estaba diseñado para cazar. Más bien, se alimentaba como un carroñero, aprovechando animales muertos. Esta estrategia requería menos esfuerzo y evitaba enfrentamientos peligrosos. Su gran tamaño le permitía imponerse sobre otros carroñeros como pequeños mamíferos que no podían desafiarlo. Así, el Argentavis se convirtió en el señor de los cielos de su tiempo. Y con su historia comprendemos algo crucial. Aunque los antiguos reptiles voladores desaparecieron, el cielo nunca quedó vacío. La vida encontró una nueva forma de llenarlo. Durante el Mioceno, las grandes aves no voladoras como los Forus racos dominaron Sudamérica. Eran formidables depredadores capaces de abatir presas grandes y probablemente dejaron tras de sí una valiosa fuente de alimento. Carroña, que servía como banquete para otro coloso de los cielos, el Argentavis. Este majestuoso pájaro no necesitaba mucho para sobrevivir. Entre 2,5 y 5 kilogramos de carne al día bastaban. Para su tamaño, eso es sorprendentemente poco. Sin rivales en el aire, podía planear durante horas con paciencia, esperando su oportunidad. Su bajo consumo energético, unido a su gran tamaño y capacidad para desplazarse grandes distancias sin esfuerzo, le otorgaron una ventaja evolutiva clave. Los científicos creen que vivía varias décadas y seguía una estrategia evolutiva conocida como Estrategia K. ¿Qué significa esto? Que su población se mantenía pequeña pero estable, ajustada a los recursos disponibles del entorno. Reproducirse poco, invertir mucho en el cuidado parental y morir principalmente de vejez. Esa era la fórmula. Solo ponía 1 o 2 huevos cada 2 años y sus crías se quedaban con los padres hasta ser autosuficientes.
Así, la población no crecía ni se desplomaba, sino que permanecía en equilibrio. Aún así, el Argentavis no escapó de la extinción. Desapareció antes del Plioceno y lo único que queda de su existencia son fósiles silenciosos que datan de millones de años atrás. Pasemos ahora de las aves gigantes a los mamíferos colosales. Uno de los más fascinantes fue el Platybelodon, un miembro del género Gomphotherium, pariente lejano de los elefantes modernos. Apareció hace más de 15 millones de años y habitó 3 continentes: África, Eurasia y América del Norte. Más tarde, tras el surgimiento del Istmo de Panamá, también colonizó Sudamérica. Solo Australia y la Antártida quedaron fuera de su alcance. Físicamente, el Platybelodon se parecía bastante a un elefante, pero con una diferencia peculiar. Tenía 2 colmillos curvados hacia abajo y 2 colmillos inferiores aplanados como palas. Estos colmillos no estaban cubiertos de esmalte y eran anchos, horizontales y únicos en su especie. De hecho, en 1936, el paleontólogo Henry Fairfield Osborn los comparó con una pala de carbón y desde entonces se le apodó el elefante con colmillos de pala. El verdadero enigma es, ¿para qué servían esos colmillos en forma de pala? Las hipótesis son variadas. Algunos científicos creen que los usaban para excavar raíces o rastrillar hojas. Otros proponen que servían para recolectar algas del fondo de lagos. Esta última teoría ganó apoyo cuando se descubrió un tipo de desgaste característico causado probablemente por arena y arcilla. Pero todo cambió en 1992. El paleontólogo David Lambert, usando modelado digital, propuso una nueva idea. Los colmillos servían para cortar ramas y cortezas. Investigaciones posteriores en China confirmaron esta hipótesis al observar marcas de desgaste que coincidían con el consumo de vegetación densa. Así que la imagen del Platybelodon arrancando ramas en la selva tropical dejó de ser ciencia ficción y comenzó a parecerse mucho a la realidad. Pasemos ahora a una criatura envuelta en misterio, el Andrews-Archus. Este depredador vivió en Asia Central entre hace 45 y 36 millones de años, durante el Eoceno medio y tardío. Fue descubierto en Mongolia en 1923, cuando el paleontólogo Roy Chapman Andrews encontró un único cráneo fosilizado. Al principio se creyó que pertenecía a un entelodonte, un mamífero con cuerpo de toro y cabeza de jabalí. Pero pronto, otro paleontólogo, Henry Fairfield Osborn, corrigió esta idea y lo clasificó dentro de la familia Mesonychidae, nombrándolo Andrews-Archus en honor a su descubridor. Los datos estiman que este animal medía entre 3,8 y 4,5 metros de largo, con una cola de 1,5 metros. Su peso podría haber superado los 1000 kilogramos. El cráneo, de 83 centímetros de largo, lo convierte en el mamífero carnívoro terrestre más grande jamás descubierto. Su aspecto impone respeto. Basta mirarlo para pensar en bestias de pesadilla como los hombres lobo del cine. Con semejante presencia, parece un digno sucesor de los grandes depredadores del Mesozoico. Pero su historia guarda un gran enigma. Nunca se ha hallado otro fósil. En más de un siglo de investigaciones, no se han encontrado más restos de Andrews-Archus. Ningún esqueleto, ni siquiera otro cráneo. Solo ese primer hallazgo. Esto ha llevado a algunos científicos a preguntarse, ¿fue realmente una especie nueva? ¿O simplemente un individuo anómalo de otra especie ya conocida? Aunque no podemos responder con certeza, lo que sí sabemos es que el Andrews-Archus sigue siendo una figura legendaria en la paleontología. Un depredador colosal, con un pasado envuelto en sombras, que aún espera revelarnos su verdadero lugar en la historia de la vida. Imagina por un momento una criatura con dagas afiladas en lugar de dientes, capaz de desgarrar carne con una facilidad que hiela la sangre. O visualiza un ser que lucía enormes y majestuosas cornamentas, tan impresionantes que incluso un tiranosaurio rex parecería diminuto a su lado. Y para rematar la lista, ¿qué tal un insecto del tamaño de una persona? Sí, un verdadero monstruo de múltiples patas y mandíbulas peligrosas. Hoy vamos a romper ese mito tan popular que limita el terror prehistórico solo a los dinosaurios. Y descubriremos juntos cuáles fueron las criaturas más temibles y peligrosas que realmente gobernaron los ecosistemas mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra.
¿Estás listo para conocer a uno de los depredadores marinos más impresionantes y aterradores de toda la historia? Te presento al megalodón. Su nombre, que significa literalmente diente gigante, no es casualidad. Este monstruo de las profundidades era una bestia colosal y absolutamente formidable. El megalodón vivió entre hace aproximadamente 23 y 3.6 millones de años, y durante ese largo periodo fue el pez más imponente de los océanos. Este tiburón gigante podía medir hasta 18 metros de longitud, casi el tamaño de una ballena pequeña, y pesar más de 70 toneladas. Imagina una criatura así nadando bajo las olas, una auténtica fuerza de la naturaleza que dominaba el mar con absoluto poder. Sus mandíbulas eran tan enormes que podrían tragarte entero, junto con todos tus amigos, en un solo bocado, y sus dientes, que tenían el tamaño de platos, permanecían afilados y limpios, perfectos para desgarrar carne con una facilidad aterradora. Su menú incluía ballenas, delfines y probablemente otros tiburones. No había presa que pudiera escapar de sus ataques fulminantes. Si comparamos al megalodón con los dinosaurios más feroces de la prehistoria, sin duda este tiburón gigante se llevaría el primer puesto entre los superdepredadores, reinando absoluto en los océanos mucho antes de que los gigantes terrestres hicieran su aparición. Pero la historia no termina en las aguas. Ahora volvamos a la tierra firme y hablemos de una criatura que caminó por regiones heladas, junto a nuestros más antiguos antepasados humanos. Sus pisadas retumbaban con fuerza en el suelo congelado, anunciando la presencia de un animal colosal que inspiraba respeto y miedo en igual medida. ¿Quieres que te cuente más sobre este titán de las tierras gélidas y otros seres increíbles que el tiempo ha sepultado? La aventura apenas comienza. El mamut lanudo no solo fue un gigante prehistórico, fue una maravilla de la adaptación natural, una verdadera prueba de cómo la vida puede resistir y prosperar incluso en las condiciones más extremas que nuestro planeta ha conocido. Este coloso de la era de hielo caminó sobre la Tierra durante cientos de miles de años, desde hace unos 400.000 años hasta hace apenas 4.000 años, tiempo suficiente para convertirse en un ícono de la prehistoria y un símbolo de la resistencia en medio del frío y la adversidad. Imagínate un mundo dominado por glaciares y tundras interminables, donde las temperaturas eran tan bajas que solo las criaturas más resistentes podían sobrevivir. Allí, en esos paisajes helados, el mamut lanudo encontró su hogar, adaptando su cuerpo para sobrevivir. Cubierto por un espeso pelaje lanudo que lo protegía del frío cortante, con una capa gruesa de grasa bajo la piel que aislaba su cuerpo, y unas grandes orejas pequeñas para evitar la pérdida de calor, este gigante era una verdadera fortaleza viviente. Este enorme herbívoro pesaba entre 6 y 8 toneladas, más que un elefante africano moderno, y medía aproximadamente 4 metros de altura en el hombro, lo que lo hacía verdaderamente imponente. Pero lo que realmente llamaba la atención eran sus largos colmillos curvados, que podían alcanzar hasta 4 metros de longitud. Estas majestuosas armas no solo le daban un aire intimidante, parecido al de cualquier dinosaurio aterrador, sino que también le servían para defenderse de depredadores, despejar la nieve y competir con otros machos en la época de apareamiento. A pesar de su tamaño y apariencia feroz, el mamut lanudo era un ser pacífico y herbívoro. Se alimentaba de hierbas, musgos y pequeños arbustos que encontraba bajo la nieve, y nunca nos vio a los humanos ni a otras especies como una fuente de alimento. Más bien, los humanos primitivos aprovecharon la presencia de estos gigantes para sobrevivir, cazándolos con ingenio y valentía y usando cada parte del mamut para protegerse del clima helado y fabricar herramientas, ropa y refugios. Ahora, si hablamos de ferocidad y destreza en la caza, tenemos que presentar al tigre dientes de sable, uno de los depredadores más impresionantes y aterradores que haya existido en la historia de nuestro planeta. Este magnífico felino dominó la Tierra durante un periodo que abarca desde hace aproximadamente 2,5 millones de años hasta hace apenas 10.000 años, convirtiéndose en un cazador silencioso, sigiloso y letal. El tigre dientes de sable no era un gato común. Su cuerpo musculoso podía medir hasta 2 metros de largo, sin contar la cola, y su peso alcanzaba los 300 kilos,
una masa formidable que le daba una fuerza brutal. Pero lo que realmente lo distinguía eran sus colmillos. Dos enormes y afiladas espadas curvas que sobresalían de su mandíbula superior, capaces de atravesar la carne y romper huesos con una precisión mortífera. Este depredador cazaba presas mucho más grandes que él, desde mamuts y mastodontes hasta herbívoros más pequeños, pero no menos importantes en la cadena alimenticia. Su técnica de caza se basaba en la paciencia y la emboscada. Acechaba silenciosamente, aprovechando la oscuridad o el follaje, hasta estar lo suficientemente cerca para un ataque fulminante. Cuando el tigre dientes de sable atacaba, lo hacía con una rapidez y brutalidad que dejaba poco margen de escape. Solo imaginar estar cerca de esta criatura en plena cacería es suficiente para poner los pelos de punta. Sus colmillos, largos como sables, brillando en la penumbra, preparados para asestar el golpe mortal, sus poderosas patas que lo impulsaban con fuerza, y sus garras afiladas, listas para sujetar a la presa mientras infligía heridas profundas y letales. El tigre dientes de sable no solo era un cazador eficiente, sino también un animal social que probablemente vivía y cazaba en grupos, lo que le daba una ventaja estratégica sobre sus presas y otros competidores. Su presencia en el ecosistema era clave para mantener el equilibrio, controlando las poblaciones de grandes herbívoros y evitando el sobrepastoreo. Aunque los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas siguen fascinándonos, el mamut lanudo y el tigre dientes de sable nos recuerdan que la vida en la Tierra ha estado llena de criaturas increíbles, adaptadas para sobrevivir en entornos tan hostiles que para nosotros parecerían imposibles. Estos animales no solo nos hablan de un pasado lejano y helado, sino que también nos conectan con nuestra propia historia y evolución. ¿Te imaginas cómo habría sido vivir en una época en la que estos gigantes caminaban junto a los primeros humanos? Un mundo lleno de maravillas y peligros, donde la supervivencia dependía del ingenio, la fuerza y la adaptación. Si te adentras en la historia oculta dentro de tu propio ADN, descubrirás antepasados verdaderamente impresionantes, y en algunos casos hasta intimidantes. Entre ellos destaca un primate antiguo llamado Dinopithecus, una criatura que, aunque hoy suena casi desconocida, fue una auténtica fuerza de la naturaleza en su época. El Dinopithecus se parecía mucho a un babuino, con su cuerpo robusto y su rostro expresivo, pero a diferencia de los babuinos modernos, este gigante prehistórico vivió hace entre 2,5 millones de años hasta aproximadamente medio millón de años atrás. Aunque según nuestros estándares actuales no era realmente un coloso, pesaba alrededor de 50 kilos, lo que no supera el tamaño de muchos simios modernos. En aquel entonces era uno de los primates más grandes que caminaban sobre la Tierra. Ahora imagina el mundo en el que vivía. Un entorno salvaje, lleno de bestias feroces, donde la lucha por la supervivencia era una batalla constante. No solo debía enfrentar a depredadores gigantescos y ágiles, sino también competir por recursos con los primeros humanos y otros primates que luchaban por encontrar su lugar en el ecosistema. En ese contexto, el Dinopithecus no era una presa fácil. Sus proporciones, fuerza y posiblemente su inteligencia le permitieron mantenerse firme en un mundo peligroso. Su robusto cuerpo y sus mandíbulas poderosas indicaban que estaba preparado para defenderse y adaptarse. Podía trepar, desplazarse con agilidad y usar su fuerza para protegerse de los ataques de grandes depredadores o para competir por alimento y territorio. Además, este primate formaba parte de una rama fascinante en la evolución de los simios, una línea que, con el paso de millones de años, eventualmente conduciría a la aparición de los humanos. Así que, en cierto sentido, el Dinopithecus es un ancestro lejano, una pieza vital en la compleja historia de nuestra propia especie. Es fascinante pensar que dentro de ti, en tu ADN, llevas un legado que se remonta a estos antiguos simios que caminaron por la Tierra en épocas de grandes desafíos, sobreviviendo gracias a su fuerza, inteligencia y adaptación. Ellos fueron los pioneros en un mundo salvaje y difícil, y gracias a ellos, tú estás aquí hoy. Cambiemos de escenario para hablar de una criatura cuyo nombre suena dulce y casi mágico: el unicornio siberiano. Pero no te dejes engañar por ese apodo encantador
ni por la imagen de un caballo blanco con un cuerno brillante que solemos imaginar en cuentos de hadas. Este unicornio fue un gigante real, una criatura que habitó la Tierra en épocas muy antiguas y que nada tenía que ver con la fantasía. El unicornio siberiano, conocido científicamente como el Asmotherium sibiricum, era un pariente lejano del rinoceronte moderno. Pero a diferencia de sus parientes actuales, este gigante tenía un tamaño colosal y un cuerno frontal que podía medir varios metros de largo como una lanza formidable. Ese cuerno, probablemente usado tanto para defensa como para competir por territorio o pareja, era una de las armas naturales más impresionantes jamás vistas en un animal terrestre. Este enorme herbívoro pesaba alrededor de 4,5 toneladas, casi el doble del rinoceronte blanco actual, y podía alcanzar una altura de hasta 2 metros en los hombros. Sin embargo, a pesar de ese enorme tamaño, el unicornio siberiano estaba diseñado para la movilidad. Sus patas largas y robustas le permitían desplazarse a buena velocidad por las vastas estepas abiertas de la Siberia antigua, un lugar dominado por climas fríos y cambios extremos entre estaciones. Imagínalo, un gigantesco rinoceronte cubierto de un pelaje espeso, adaptado para resistir el frío extremo de la última edad de hielo, avanzando con paso firme por las llanuras heladas. Su imponente cuerno sobresalía al frente, como una lanza afilada lista para defenderse de depredadores o para abrirse camino en el paisaje cubierto de nieve y hielo. Este unicornio no solo fue un símbolo de la vida salvaje de su época, sino también una muestra de cómo la evolución puede crear seres asombrosos, capaces de sobrevivir en condiciones extremas gracias a sus adaptaciones únicas. Aunque hoy solo podemos imaginar su presencia gracias a fósiles y reconstrucciones científicas, el unicornio siberiano nos recuerda que la naturaleza ha creado criaturas tan impresionantes como las leyendas mismas. ¿Y qué hay de ese cuerno tan impresionante? Aunque los fósiles que lo confirmen con exactitud aún son escasos, muchos científicos creen que el cuerno del unicornio siberiano podía alcanzar los 2 metros de longitud. Imagina una lanza natural, afilada y resistente, que sobresalía de su frente como una verdadera arma de batalla, capaz de abrirse camino entre la nieve, defenderse de depredadores y quizás hasta luchar por el dominio con otros de su especie. Un rasgo que sin duda inspiró las leyendas y el misterio que rodean a este magnífico animal. Pero si creías que eso era lo más extraño y grandioso, prepárate, porque vienen criaturas aún más fuera de lo común. Conozcamos al gliptodonte, un mamífero acorazado que, en tamaño y presencia, podría haber rivalizado con algunos dinosaurios. Imagina un armadillo gigantesco, pero olvida toda imagen tierna o pequeña que tengas de esos animales. Este gigante de la prehistoria era todo lo contrario, un monstruo blindado que inspiraba respeto y hasta temor en quienes se cruzaban en su camino. El gliptodonte tenía un caparazón óseo extremadamente duro, una verdadera armadura natural que lo protegía de sus enemigos y lo convertía en una fortaleza ambulante. Este caparazón estaba formado por placas fusionadas que formaban un escudo sólido y pesado, capaz de resistir ataques incluso de los depredadores más feroces. Con una longitud que podía alcanzar hasta 3 metros y un peso superior a 1 tonelada, el gliptodonte era una presencia imponente en las llanuras y bosques de América del Sur durante el Pleistoceno. Sus patas cortas y robustas estaban diseñadas para soportar su enorme cuerpo, mientras que su cola, a menudo cubierta de anillos óseos, podía ser usada como arma defensiva en caso de peligro. Este gigante acorazado se alimentaba principalmente de plantas duras y espinosas, y aunque su aspecto recordaba a los pequeños armadillos modernos, su tamaño y armadura lo hacían prácticamente invulnerable para casi todos los depredadores de su tiempo. El gliptodonte es un recordatorio impresionante de cómo la naturaleza ha esculpido criaturas tan extraordinarias que parecen sacadas de otro mundo, animales que desafiaron las reglas del tamaño y la defensa para sobrevivir en un planeta lleno de peligros. Pero la defensa del gliptodonte no terminaba con su imponente caparazón. Su cola era una auténtica arma mortal, un garrote macizo cubierto de púas óseas, capaz de asestar golpes devastadores a cualquier depredador que osara acercarse demasiado.
Esta cola, sólida y pesada, funcionaba como un martillo blindado que el gliptodonte usaba sin dudar para protegerse y defender su territorio. Imagina ese enorme animal girando su cola con fuerza, lanzando un golpe que podía romper huesos o alejar a sus enemigos con un solo movimiento. Era la combinación perfecta de defensa pasiva y ataque poderoso, un verdadero blindado de la prehistoria. Ahora, si hablamos de supervivencia, pocos animales pueden competir con las cucarachas modernas, que son un símbolo viviente de resistencia absoluta, capaces de sobrevivir en los ambientes más inhóspitos del planeta. Pero hace mucho tiempo, mucho antes de que aparecieran las cucarachas tal como las conocemos, hubo un antecesor prehistórico que llevó esa capacidad de supervivencia a otro nivel. Hace entre 359 y 299 millones de años, durante el periodo conocido como Carbonífero, surgió una criatura que fue uno de los primeros habitantes de la Tierra en colonizar ambientes terrestres y conquistar nuevos ecosistemas. Era pequeña en comparación con muchos otros animales de su época, con apenas 9 centímetros de longitud, pero para ese tiempo eso ya era un tamaño considerable, especialmente para un invertebrado. Este insecto prehistórico tenía características sorprendentes que le permitieron sobrevivir en un mundo lleno de gigantes, cambios climáticos y nuevos desafíos. Gracias a su exoesqueleto resistente, su capacidad para esconderse en pequeños refugios y una sorprendente adaptabilidad, pudo sortear depredadores y condiciones adversas. Su existencia marcó un paso crucial en la evolución de los insectos y la vida terrestre. Aunque hoy lo consideraríamos pequeño y frágil, en aquel entonces era un verdadero campeón de la supervivencia, un precursor de esa increíble resistencia que caracteriza a las cucarachas modernas y que las ha hecho prácticamente invencibles frente al paso del tiempo. Mucho más aterradora que cualquier bicho que puedas encontrar en tu cocina o en cualquier rincón oscuro de tu casa, esta criatura prehistórica fue un verdadero coloso para su época. Aunque no tenía ninguna posibilidad frente a un dinosaurio feroz y gigante, su armadura externa era una verdadera fortaleza que le brindaba una protección valiosa contra depredadores y peligros del entorno. Su exoesqueleto duro y resistente funcionaba como un escudo impenetrable, permitiéndole sobrevivir en un mundo donde la supervivencia era una batalla constante. Ahora, cambiemos de escenario y piensa en un escorpión. Sí, ya sé que solo con escuchar esa palabra te da ganas de salir corriendo. Esa criatura, con sus pinzas amenazantes y su aguijón venenoso, tiene un aire que provoca respeto y miedo a la vez. Pero imagina un escorpión de tamaño colosal, mucho más grande y poderoso que cualquiera que hayas visto o imaginado. En la era prehistórica existieron escorpiones gigantes que rondaban la Tierra, animales que podían medir hasta medio metro de largo, más grandes que muchos perros pequeños. Estos gigantes no solo eran impresionantes por su tamaño, sino también por su capacidad para cazar, defenderse y sobrevivir en ecosistemas complejos y competitivos. Su aguijón no solo servía para paralizar o matar a sus presas, sino que también era un arma formidable contra cualquier amenaza, convirtiéndolos en verdaderos guerreros de la naturaleza. Imagina a estas bestias reptando por los suelos primitivos, acechando en la oscuridad, esperando el momento justo para atacar con rapidez y precisión. Así que, aunque los escorpiones modernos puedan parecer pequeños e insignificantes, sus ancestros prehistóricos eran auténticos monstruos que inspiraban miedo y respeto en igual medida. Pero esto es solo el comienzo de un viaje a lo desconocido y aterrador, porque existió un escorpión gigante, una criatura tan impresionante y terrorífica que su cola podía ser más larga que tú. Este monstruo prehistórico llevaba el nombre de Pulmonoscorpius, y su sola presencia evocaba miedo incluso en los animales más feroces de su tiempo. El Pulmonoscorpius no era un escorpión cualquiera. Podía alcanzar tamaños descomunales, llegando a medir hasta 70 centímetros o más, lo que lo convertía en uno de los artrópodos terrestres más grandes que jamás haya existido. Su cola, esa temible extensión que terminaba en un aguijón gigante, era una verdadera arma de destrucción. Con ella, este monstruo no solo podía paralizar a sus presas inyectándoles un veneno potente y letal, sino que también podía defenderse de cualquier amenaza que se atreviera a enfrentarlo. Pero su aguijón no era su única arma.
El Pulmonoscorpius contaba con potentes tenazas, capaces de atrapar a sus presas con una fuerza brutal. Imagina esas garras cerrándose con fuerza sobre un animal indefenso, desgarrando la carne y asegurándose de que no escape. Su combinación de veneno paralizante y fuerza mecánica lo convertía en un depredador casi imparable. Una máquina de caza perfectamente diseñada para sobrevivir en un mundo salvaje y peligroso. Mientras que enfrentarte a un dinosaurio puede atemorizarte por su enorme tamaño, sus dientes afilados y su fuerza descomunal. Este escorpión gigante genera un miedo diferente, más visceral. El miedo a un veneno letal capaz de paralizarte en segundos y a una fuerza brutal que puede aplastarte sin piedad. El Pulmonoscorpius es la prueba viviente de que en la prehistoria no solo existieron gigantes que medían metros y metros, sino también criaturas cuyo terror radicaba en su capacidad de matar con veneno y fuerza combinados. Un recordatorio de que la evolución ha diseñado armas mortales en todas las formas y tamaños. Hace 300 millones de años, en un mundo muy distinto al que conocemos hoy, existió una criatura tan imponente y temible que cualquier ser viviente que se cruzara en su camino hacía todo lo posible por evitarlo. No importaba si eras un pequeño insecto, un anfibio o incluso otro depredador. Enfrentarse a este monstruo significaba casi con seguridad la muerte o una batalla desesperada por la supervivencia. En ese entonces, los ecosistemas estaban llenos de desafíos y peligros, y solo los más fuertes, astutos o bien protegidos lograban sobrevivir. Esta criatura prehistórica, con su tamaño colosal, sus armas mortales y su presencia intimidante, reinaba en su entorno con absoluta autoridad, imponiendo respeto y temor a todos los demás habitantes de la Tierra. Ahora te pregunto, después de conocer un poco más sobre estos antiguos monstruos, desde gigantes blindados con colas garrote hasta escorpiones con veneno letal y colas más largas que un humano, ¿alguno de ellos te parece más aterrador que los mismos dinosaurios? ¿Puede una criatura cubierta de una armadura invencible, con una cola capaz de destrozar huesos, o un escorpión gigante cuyo veneno paraliza al instante, provocar más miedo que los enormes y feroces dinosaurios que dominaban la Tierra? La respuesta puede sorprenderte, porque el terror en la naturaleza prehistórica no solo se medía en tamaño, sino también en adaptaciones letales y estrategias de supervivencia que hoy todavía nos parecen increíbles. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.